Amigos del Ciudadano, el día de hoy tenemos un invitado especial. Se encuentra entre nosotros el maestro Javier Santiago Rojas. Él es activista, catedrático, analista y consultor político. Maestro, siempre es un honor platicar con usted y tenerlo con nosotros. Bueno, muchas gracias, Amílcar. Y bueno, siempre predispuesto al debate, a la discusión y más en estos tiempos, ¿no? Digamos, en una Latinoamérica que nos une en lo vertiginoso que es, ¿no? Digamos, hoy en día las democracias occidentales o las democracias en sí, ¿no? Están teniendo un clima bastante particular. ¿No? Están pasando por cuestionamientos que antes no pasaban y eso para nosotros, ¿no? Los consultores políticos que trabajamos en la democracia, ¿no? Y que articulamos en democracia la relación comunicacional entre el dirigente y el ciudadano, es algo que siempre nos compete, ¿no? Y que nos tendría que competir un poco más. Siempre un poquito, le tendríamos que dar un poquito más de ojo, ¿no? Como para poder a ayudar y cooperar, digamos, al debate general y, bueno, desasnar todas las dudas y todos esos nudos, ¿no? Que se van armando en torno a eso, ¿no? Pero bueno. Maestro, le dio al clavo de la pregunta, la democracia, algo construido por muchísimos factores y demás. Yo quisiera preguntarle, maestro, ir con usted de lo particular a lo general, concretamente en Argentina, maestro. Eh, la opinión pública y de Javier Milei, ¿qué en realidad ustedes cómo ven en general la administración de Javier Milei? Porque nosotros puedo decirle que en México hemos visto las manifestaciones, las represiones contra las personas, ¿no? En este caso, los pensionados, los jubilados, los hinchas incluso de equipos de fútbol que se metieron al quite. Vaya, parece una cuestión sorprendente, ¿no? ¿Usted cómo ve la situación? ¿Cómo la ven en general sus compatriotas argentinos? Bueno, desde, ponele, ¿no? Como para darle un poquito de contexto rapidito, ¿no? Porque al fin y al cabo uno ve estas fotos, ¿no? Y parece que, no sé, eh, como que por ahí este proceso como que se radicalizó o se gestionó de la nada, y en realidad lleva un periodo, ¿no? Un proceso, ¿no? Que lo voy a resumir rapidito como para que no nos quite tanto tiempo de esto. Esto proviene principalmente, ¿no? Yo le pondría un punto de iniciativa en el 2001. En el 2001 hubo una crisis económica y política muy grande en el país, en mi país, ¿no? Y una crisis económica que hasta abarcó a varios países también, bueno, por el tamaño, por el tamaño que hubo, pero también una crisis en lo político muy importante. Esto se llevó a que hubo un proceso donde el presidente que estaba ejerciendo tuvo que renunciar, ¿no? No había vicepresidente porque ya había renunciado unos meses antes. Eh, tuvieron que colocar, ¿no? A través de articulaciones con el Congreso, presidentes interinos que iban asumiendo, iban teniendo un periodo corto, iban renunciando, ¿no? Estamos hablando de un proceso donde eso se acompañaba también socialmente con una fuerte manifestación popular, digamos, en muchos ámbitos y de muchos sectores sociales, no solamente de un sector en particular, sino que esta crisis había generado, digamos, atravesar todos los segmentos sociales, ¿no? Entonces tenías a personas, digamos, en calidad de pobreza, como también en sectores medios, etcétera, con diferentes perfiles sociales. Esto generó, digamos, que en una semana hubiera 5 presidentes, ¿no? En un proceso, fue un proceso muy rápido hasta que hubo una normalización en el 2003,
¿no? Es esta normalización, ¿no? Que se llegó una normalización, ¿no? Entre comillas, ¿no? Digamos, el presidente que estuvo ahí, ¿no? También de manera interina, 1 año y medio, tuvo que convocar a elecciones anticipadas para terminar con este mecanismo, ¿no? Y que hayan un gobierno un poco con más legitimación en un proceso, ¿no? De alta movilización social. Uno de los hechos más destacables fue el asesinato de 2 militantes políticos, Darío y Maxi, que llevó a que, digamos, a que se conmueva la sociedad y que el presidente en ese entonces, Eduardo Duhalde, tuviera que convocar a elecciones anticipadas. Ese caos, digamos que ya veníamos como hace 2 años, se empieza a normalizar en el 2003 con una estructura, con un ecosistema, ¿no? con un sistema de partidos bastante roto. De los 2 pilares más fuertes, ¿no? que había, de los 2 partidos institucionales del siglo XX más fuertes de la Argentina, estaban fragmentados en 3 pedazos cada uno: el peronismo y el radicalismo. Algo así como el PRI y el PAN de esa época que ustedes tenían, ¿no? Los grandes partidos, ¿no? Si bien el peronismo no tenía la hegemonía del PRI, digamos, había gobernado mucho más tiempo, digamos, en los procesos que los radicales. Igual, todo ese sistema político se había roto. Todo ese sistema de partidos políticos se había roto constantemente. Y una vez que entra Néstor Kirchner, ¿no? Que es un presidente, digamos, de una fracción, empieza a tratar de generar, digamos, a entablar de nuevo el diálogo con diferentes tipos de sectores que no eran principalmente sectores originarios de la vieja política, entre comillas, ¿no? También. Algo así como actores sociales, digamos, que venían en esos años, ¿no? Desde el 98, un poquito de antes del 95 en adelante, que se venían manifestando y que ejercían una representación que no se vinculaba con los partidos políticos que estaban existentes. Entonces trata, ¿no? De armar con esos sectores que no estaban representados por nadie una suerte como de consenso, ¿no? Una suerte de consenso social. En un proceso también de alza económica bastante importante. Ahí encontramos suba en los commodities, en los commodities en las bolsas internacionales, ¿no? De nuestra factoría en particular, digamos, de lo que nosotros producimos a nivel agrícola, la soja, ¿no? Es el emblema, digamos, que salió a recuperarse económicamente, como también en otros países se empiezan a dar también, ¿no? En Venezuela empiezan con el petróleo y empiezan a ver, ¿no? Esta suerte, ¿no? de gobiernos populares en diferentes sectores, ¿no? Beneficiados principalmente por esta suba de los commodities, que fue la entrada de lleno, ¿no? De China, digamos, a tratar de captar el mercado. Al tratar de captar el mercado, la materia prima se va para arriba y eso se beneficia. Y empieza a haber ahí una construcción política en Argentina que ustedes lo conocerán como el kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo empieza a ser un sector peronista, digamos, ampliado a diferentes tipos de sectores que no eran representados anteriormente por esas estructuras, ¿no? Políticas. Entonces, bueno, empiezan a articular ahí y empieza también a existir otro fenómeno, ¿no? Porque también sectores que eran más de centro y de centro de derecha, se empezaron a identificar con otro movimiento político, que también habían sufrido, como dijimos, ¿no? La crisis transversal atacó a todos, tanto a sectores vinculados a lo social o hacia la izquierda, como también hacia los sectores de la derecha. Tampoco no había una representación política clara
en ningún sentido. Entonces empieza como al haber una representación por el lado, por el lado del kirchnerismo, de esa cuestión social, empieza a haber también una representación de los sectores más, sectores medios o sectores ideologizados más del centro a la centro derecha, en lo que se llamó el PRO, ¿no? El PRO de Mauricio Macri, el presidente que llegó a ser. Y se empezó a aglutinar, ¿no? Como también el Frente para la Victoria, que era el partido del kirchnerismo, empezó a aglutinar a nuevos actores, a nuevos partidos que no eran simplemente peronistas, sino que hasta venían de la izquierda. Ejemplo, el Partido Comunista. No, como para darte una idea. Si bien había sectores, ponele, del peronismo de ortodoxia, también había estos sectores, ¿no? Como el Partido Comunista, partidos de centroizquierda, ¿no? Que eran por ahí críticos a las estructuras políticas, y ese armado fue lo que le generó un proceso, ¿no? De 12 años consecutivos de gobierno. Pero como ellos también se articularon las fuerzas, ¿no? Y los movimientos sociales más vinculados hacia la centro y centro derecha a través de, yo diría principalmente un candidato, ¿no? Que fue Mauricio Macri. Tuvo una marca política que era el PRO, y el PRO pudo articular con un viejo partido como la UCR, como los radicales, y otros partidos también emergentes de republicanismos, etcétera, o demócratas, y en formar una fuerza como Cambiemos. Esa fuerza como Cambiemos logró ganar las elecciones en el 2015, ¿no? Después de 12 años de kirchnerismo, y tenemos, ¿no? Digamos, en todo ese proceso, hasta que después vuelve a ganar el kirchnerismo en el 2019 hasta el 2023, tenemos, ¿no? Del 2001 hasta el 2023, una suerte de nuevo bipartidismo, ¿no? O nuevo movimentismo partidario, ¿no? Entre Cambiemos y el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, ¿no? El macrismo y el kirchnerismo, ¿no? Que como que se iban aglutinando. Si vos eras opositor al kirchnerista, ahí eras más incentivado a votar al macrismo. Si eras en contra de la derecha o del macrismo mismo, votabas al kirchnerismo. Más o menos así era como se dividían, y te estoy hablando del 80-85% del electorado total, ¿no? Digamos, había una polarización bien clara y bien marcada. Ninguno ganaba, digamos, sacándole, como decimos acá, la cabeza, ¿no? Digamos, ninguno le ganaba aglutinantemente. Uno le ganaba por 2 puntos, en la otra le ganaba el otro por 2 puntos, y así, ¿no? Siempre era con un discurso de polarización, bueno, entre lo que se está dando hoy en día en toda Latinoamérica, sumado, digamos, a la idiosincrasia argentina, que el argentino ya es polarizante desde la colonia, ¿no? De la colonia española. Entonces, bueno, vos ahí tenés un proceso, ¿no? Digamos que de bipartidismo que manejan en esos 20 años, y hay ese orden político en esos 20 años. En ese orden político, ¿no? Se empiezan a ver en las capas más bajas de la opinión pública, ponele, de aquellas que las encuestas o los focus group o los estudios de investigación no lo pueden analizar o no lo pudieron analizar con precisión, una decepción bastante grande en la población, ¿no? Y que no solamente era de un sector social, sino que también entraban de sectores altos hasta sectores pobres, digamos, de estar disconformes, ¿no? Tanto con el kirchnerismo como el macrismo, ¿no? Teniendo en cuenta que tuvieron gestiones en los últimos momentos bastante particulares, ¿no? Digamos, con bastante desaprobación, si uno se quiere decir, ¿no? Para no entrar en los detalles. El último gobierno del kirchnerismo, que fue del 2019 al 2023, donde entró la pandemia, donde, bueno, entró la guerra de Ucrania, donde, bueno,
empiezan bueno, a irse Bolsonaro, etcétera. Hay todo hay todo un cóctel que, bueno, que en la opinión pública no lo cataloga a ese gobierno como un buen gobierno, ¿no? Y al macrismo tampoco, por algo volvieron ellos, ¿no? Entonces, como que esas dos estructuras empezaron a colapsar, por lo menos en el discurso, por lo menos en ofrecerle una alternativa electoral a la ciudadanía, ¿no? Ya a la ciudadanía no le gustaba tener que votar al kirchnerismo para que no gane Macri, o al revés, o que el macrismo, o tener que votar al macrismo para que no gane el kirchnerismo. Ya había una desilusión bastante grande porque se los había visto gobernar y no tenían índices de aprobación bastante grandes. En ese contexto surge de golpe Milei en el 2023. ¿No? Estamos hablando como de que en un principio se rompen las estructuras. Tuvieron como 20 años, sí, desde el 83, ponele que fue la apertura democrática después de nuestro último golpe, después del último golpe hasta el 2001, teníamos ese rol, ¿no?, de peronistas y radicales que se iban discutiendo el poder. Eso eclosiona en el 2001, empieza a partir del 2023 un binomio, ¿no?, entre kirchnerismo y macrismo, o no kirchnerismo, a través de Juntos por el Cambio, que eclosiona ahora, ¿no? Principalmente, o que está en plena crisis. El proceso todavía está abierto, pero que empieza a romperse ese esquema, ¿no? Ahora están los libertarios. Hace 4 años atrás, ¿quién iba a decir libertarios acá? Pero bueno, o que por ahí podría llegar a tener ese boom. Pero bueno, eso sería la entrada de Milei, ¿no? Y en un contexto prepandemia, en un contexto, digamos, donde los partidos políticos perdieron un poco el diálogo con la gente, y empieza a haber un proceso de decir, bueno, si esto no trajo solución a la gente, ¿no?, el diálogo, ponele, o el consenso, o todas esas, o todos esos adjetivos que uno utiliza cuando habla de democracia, ¿no?, consensos, diálogo, legalidad, republicanismo. Bueno, si eso no sirve, en realidad, porque cada día hay condiciones de empobrecimiento bastante grandes, crisis económica, etcétera, lo otro, digamos, podríamos ver otra alternativa, ¿no? A ver lo que plantea este señor, ¿no? Digamos, a ver si funciona o no. Y que encima, digamos, cayó en la población bastante bien por el hecho de que dijo todo lo que iba a hacer. No dijo, acá hubo un presidente argentino que decía, yo si le habría dicho a la gente lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Lo digo, creo que en cadena nacional eso. Una cosa así, lo puedes encontrar por YouTube, todo, ¿no? Tuvimos, bueno, y gobernó 10 años. Bueno, eso, ¿no?, que es como casi un ABC del político, ¿no? Tratar de no decir del todo, o por lo menos no decir las malas noticias, decir siempre las buenas, etcétera. Con Milei se rompe eso, ¿no? Y empieza a decir, mirá que vengo acá con una motosierra, mirá que acá voy a terminar con los gastos del Estado, mirá que acá corto por acá, que acá corto por allá, ¿no? Y una aceptación de la gente que se explica de esa manera, ¿no? De haber habido dos discursos, principalmente, ¿no?, que no lograron generar las soluciones o las percepciones de solución que la ciudadanía estaba buscando. Entonces, ver, ¿no?, de golpe, sí, como es real lo que ven por la tele, digamos, hay represión, etcétera, pero en sí hay una capa todavía bastante importante de aprobación del gobierno, porque se piensa, ¿no?, todavía de que, bueno,
parte de darle una oportunidad, parte de que pudo lograr bajar un poco el tema, algunos indicadores que eran de preocupación muy grande, como la inflación, como en algunos hechos de seguridad localizados en algunos lugares del país, como Rosario, que es el segundo puerto de la Argentina, etcétera, ¿no? Solucionar esas pequeñas aristas, le dan como un poco de aire para decir, bueno, a la gran mayoría o una mayoría bastante consolidada, decir, bueno, vamos a seguir aprobando este gobierno, ¿no? Después, es todo lo que ven afuera, es eso, digamos, es una persona que al no venir de la política tampoco tiene muchos filtros y bueno, es lo que ven. Y por ejemplo, eso, maestro, digo, como usted lo comentó. Si soy un poco larguero. No se preocupe. Vaya, es de librito, ¿no? Las promesas que hace una persona estando en campaña, completamente, muchas veces decepciones, ¿no? O todo lo contrario, una vez estando en el gobierno. Lo comentan mucho ustedes, lo comparan en campañas la época donde hacen la analogía, ¿no? Cuando está uno en una relación, trata bonito a la novia, ya estando en gobierno es el matrimonio y la realidad, ¿no? Viendo desde el punto de vista, no solo la cuestión que, como usted comenta, ¿no? El control que se le pudo dar de cierta forma a la inflación, pero ¿a qué costo? Es decir, se prometió una dolarización en campaña, la cuestión con la que arrancamos de las jubilaciones, de las personas pensionadas, demás cuestiones, los préstamos con el Fondo Monetario Internacional, controversiales. La pregunta acá, maestro, pese a todo esto, ¿verdaderamente Javier Milei sigue teniendo índices altos de aprobación? Sí, los tiene. A ver, los tiene en términos, dependiendo de la consultora, está rondeando entre los 45 y 50 puntos, ¿no? Más o menos, más o menos anda rondando así el índice de aprobación, es bastante grande. Más teniendo en cuenta que ya van por el año y algo. Si vos ves todos los presidentes en Latinoamérica, ¿no? En los últimos, sí, o por lo menos en los últimos 10 años, va viendo de que no superan, que ya entran en niveles de un 30% de aprobación a los 6 meses. Digamos, entran con un pico bastante importante y bajan. Todo, de derecha, izquierda, etcétera, todo entra. Lo que logró Milei es casi mantener lo mismo, ¿no? Teniendo algunos picos de aprobación en el principio, se ve que se va degradando un poco, ¿no? Y que tiene algunos piquitos de recuperación, pero sí. Hay una fuerte, hay una fuerte valoración, digamos, ¿no? Si uno lo ve, más teniendo en cuenta ahora, justo vino bien que la charla nuestra la tuviéramos el lunes, hubo 4 provincias en Argentina que tuvieron elecciones, ¿no? 4 de 24. Y ahora este fenómeno de Milei hace que se ve a ver cuánto es lo que tiene de aprobación y a ver si eso repercute en los votos a niveles locales, ¿no? Se ve que ha tenido buena performance, no tanta, pero bueno, sabiendo que es un partido nuevo, ahora se empiezan a ver en un esquema, ¿no? En los esquemas provinciales, que por ahí habían partidos provinciales propios, ¿no? Con diferentes pesos. Ahora está La Libertad Avanza metiéndose ahí, ¿no? Y logrando tener una participación más que vistosa. Eso se genera principalmente una aceptación popular bastante importante, ¿no? Los costos. Y los costos uno lo puede evaluar, digamos, es como
no me acuerdo, el arca perdida de Indiana Jones, ¿no? Te estoy hablando, se me ven las canas, ¿no? Por acá. Eh, de todo político, ¿no? De todo político, hasta para analizar de un consultor, ¿no? ¿Cuánto es lo que puede llegar a entenderse a resistir? A cuáles son los puntos de dolor, ¿no? Que está la sociedad, que la sociedad le permita utilizar, ¿no? Te puedo decir que no fue tampoco el camino muy allanado para Milei. Hubo cosas que tuvieron que retroceder. Por ahí eso no sale, por ahí mucho no sale, ¿no? Pero ponele que se le puede decir que en Argentina tenés unos nervios principales, ¿no? Que si lo tocas, digamos, te electrocutás. Y esos son la educación, ¿no? Y las jubilaciones. Estamos viendo de que los dos grandes factores de movilización que tuvieron en la población argentina fue a través de un tema universitario, ¿no? Que involucraba, digamos, temas educativos y el tema este de jubilados, ¿no? Jubilados y pensionados. Ahí tenés antes de eso, vos tenías una oposición tanto política como social en la nada mismo, todavía desconcertada de cómo pasó esto, digamos así, atónita, en estado de shock, digamos. Tuvo que pasar, digamos, decisiones políticas de Milei en tratar de recortar presupuestos en las universidades, como para que se pueda de vuelta dinamizar, digamos, un rol social y que también se empiece a mover un poco la oposición a Milei en torno a algo. Eso generó que tuviera que dar vuelta atrás, ¿no? Con un paquete de reformas que quería hacer el gobierno y con respecto a las universidades, como también un costo político bastante importante con el tema de los jubilados, que dentro de los jubilados se encuentra el pretexto, la excusa o por lo menos la consigna, ¿no? Como para poder empezar a juntarse diferentes tipos de actores de oposición a Milei y tratar de conformar un frente común y empezar a dialogar, ¿no? Empezar a mover esa maquinaria, que está completamente atónica porque vino Milei, ¿no? Dijo que iba a pasar una motosierra, la está pasando, y digamos, hay una dirigencia política que la que le corresponde ser oposición, que está muy perdida, que no sabe qué hacer. Entonces, ante eso, ¿no? También eso repercute en la ciudadanía, ¿no? Digamos, porque el ciudadano que está a favor de Milei, bueno, está a favor. Pero el que está en duda, ¿no? Que es una gran mayoría, ¿no? De que si hace bien las cosas mal, etc., o si hace las cosas bien, tampoco tiene una ofensiva de la política de la oposición que le pueda darle relato, discurso o aportar en discusión para eso, ¿no? Maestro, con base a esto que usted comenta, la opinión que existe de Javier Milei en Argentina, le voy a comentar un poquito una situación reciente que ha habido en México. Recientemente salieron a relucir un caso llamado Televisa Leaks. ¿Qué está pasando en este caso? Bien, la televisora más grande de América y probablemente de América Latina, mejor dicho, la más grande de México, pues salieron muchos papeles a relucir, 5 terabytes, donde prácticamente confirman que es la fábrica de mentiras, una fábrica de manipulación y sobre todo una guerra sucia. Prácticamente. En otras palabras es, si no me pagas, hablo mal de ti. Estoy atónito porque en Argentina no pasa. ¿Hasta dónde alcanza, o hasta dónde, mejor dicho, es el alcance de Javier Milei con el control de los medios? Digo, para que exista una opinión pública debe de existir un medio por el cual se difundan diferentes cosas. En este caso en concreto,
la mercadotecnia gubernamental del gobierno, encabezado por Javier Milei, las televisoras, radiofusoras, demás medios digitales, ¿hasta dónde llega el control del Estado sobre ellos? Bueno, el fenómeno comunicacional de Javier Milei se empieza a prestar, digamos, por un paralelo, ¿no? Que son las redes sociales. Empieza. Hay Javier Milei, digamos, el Javier Milei es panelista, ¿no? En varios programas, ¿no? Como panelista financiero o economista, ¿no? Digamos, con esa particularidad, ¿no? De showman que tiene, pero lo que generaron, digamos, un fuerte, digamos, alcance hacia la gente, su medio de comunicación son las redes sociales. Y bueno, parte con realización de contenidos de los medios de televisión, ¿no? Que empiezan a fragmentar y hacer contenidos cortos para viralizar en plataformas como TikTok, como YouTube, etcétera, que generan una viralización bastante importante. Javier Milei se apoya también en los nuevos, influenciadores, que ya no son más el periodista o la maquinaria periodística, sino que son los streamers, ¿no? Influencers, etcétera, como se lo puede llegar a llamar, a los medios alternativos, que más o menos un poco se van volcando ahí. La relación con la relación después con los medios, ¿no? Con las empresas, con los grandes medios, ¿no? Tradicionales, ¿no? De televisora, radio, los grandes periódicos, etcétera, tienen una relación, digamos, en algunos sentidos, en algunos casos, de acatamiento, ¿no? Hacia un poco más hacia el perfil de Milei, y hay otros que se empiezan a posicionar un poco en contra. Hay una presión, digamos, han habido periodistas que han dicho, ¿no? Que se han sentido presionados por gente del gobierno, que han presionado a las producciones para que ese periodista deje de hablar tal tema o que directamente renuncie. Han habido en diferentes casos, ¿no? Y de periodistas, digamos, como decimos, de raza, ¿no? Digamos, con gran porte periodístico y serios, ¿no? Serios, con carreras profesionales bastante creíbles, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay una relación, ¿no? Donde con los medios, ¿no? Donde en algunos casos hay presiones, ¿no? Donde, bueno, los productores también estamos. No voy a decir, digamos, de que Argentina antes era Disney, ¿no? Hasta que vino Milei a presionar periodistas, ¿no? Digamos, el empresario en los medios, etcétera, ya venía, digamos, acostumbrado o están acostumbrados, digamos, un poco a que los poderes presionan. Por ahí con el macrismo no tanto, hubo en algunos casos puntuales, pero con el kirchnerismo han tenido algo muy fuerte, algo muy duro. Entonces, bueno, como que hay una costumbre un poco de eso. Después el alto índice de popularidad hace marcar de que comercialmente el medio, ¿no? El medio de comunicación por ahí podría llegar a ser más afín, ¿no? Pensando de que si hay tanta gente que está a favor de mi ley, si yo genero contenidos, ¿no? Periodísticos, informativos, etcétera, a favor de mi ley, voy a tener más audiencia, ¿no? Entonces, me gusta recalcarlo así, ¿no? Porque muchas veces, y esto pasa en toda Latinoamérica, se habla muchas veces de los medios como actores políticos. Ojo, actúan en política, sí, actúan en política, pero no son un actor político, digamos, que se dedica 150 horas a hacer política, digamos, hacen negocios. Y cuando pueden, y cuando se les surge, hacen política, pero como un segundo plano. Entonces,
ahí hay que analizarlo un poco, ¿no? Entonces, como que es una relación un poco así. En algunos casos hay, hay una relación amistosa con los medios de comunicación, otros no tanto, y otros con bastante díscola con periodistas. Eh, Tienen un discurso muy parecido al kirchnerismo, ¿no? El mileísmo en cuanto a que los medios, que los medios de comunicación transgiversan las cosas y que juegan un rol político y que tratan de influir en la política para condicionar al gobierno de tal, cosa que bueno, que en el periodismo es más o menos común verlo porque el periodista siempre incomoda al poder, ¿no? Digamos, y está para eso, para un poquito, ¿no? Cuando uno habla de la democracia del cuarto poder, ¿no? Es Claro. un poquito eso, de la incómoda. Es el tema de cómo, de cómo se lo toma un gobierno o no. En el caso este de Milei, se ve que hay que hay, digamos, una influencia bastante importante sobre muchos medios de producción, productoras, etcétera, ¿no? Dueños de medios que, bueno, que algunas veces o se ven, digamos, condicionados por gente del gobierno, como también o también, digamos, se ven, digamos, beneficiados en cierta parte, ¿no? Por, por estar a favor del gobierno. Sí, Esa es claro. una, esa sería la relación. Maestro, pues agradeciendo su reflexión, su vasto análisis. Como siempre comentamos, el ciudadano va a ser su casa. Espero no sea la última vez que se encuentre con nosotros. Y nuevamente agradeciendo tan buenas aportaciones. No solo eso, sino, vaya, queda claro ahora muchas cosas de la idiosincrasia argentina, ¿no? Yo creía que yo creí que esto nada más existía Boca River, Menotti Bilardo, ¿no? Menotismo, bilardismo, pero ahora podemos dar cuenta esta nueva figura que surge y un parteaguas entre el kirchnerismo y el peronismo. Le agradecemos mucho su tiempo, maestro. El ciudadano siempre va a ser su casa. Muy amable. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, los espero. Y en cuanto pueda colaborar, ustedes ya saben que pueden contar conmigo. Un abrazo Bueno, grande. gracias, maestro. Un saludo hasta Argentina.